Hola a todos, este video es una clase más del curso de bachillerato en línea donde van a estar todos estos videos sin publicidad y también hay cuestionarios para que midan sus conocimientos, así que si quieren saber más de ese curso vayan a la descripción de este video y ahí les va a quedar un enlace. En este video vamos a seguir con la solución de ejercicios de relaciones y álgebra que ya habíamos empezado en el video anterior, y en el video anterior estuvimos desde la pregunta 23 hasta la pregunta 28, así que si no lo hayan visto es muy importante que vayan y lo vean. Y ahora vamos a continuar con la pregunta número 29. Vamos entonces con la pregunta número 29. Nos dicen la inversa de la función f dada por este criterio corresponde a f inversa de x, y bueno, acá nos dan varios criterios donde tenemos que ver cuál corresponde a la inversa de esta función. Entonces, bueno, aquí hice un dibujo para explicar rápidamente cosas importantes de la función inversa, y es que recordemos que si nosotros tenemos una función f, tenemos aquí el dominio y tenemos el ámbito de esa función. En el dominio, ¿verdad?, están las preimágenes de esa función f y en el ámbito están las imágenes. En la función inversa recordemos que las imágenes, o sea, el ámbito de esa función original va a pasar a ser el dominio, y el dominio de esa función original va a pasar a ser el ámbito de la función inversa. Entonces, ¿qué es importante entender? Por decirlo así, que las x de la función original van a pasar a ser las y de la función inversa, y las y de la función original van a pasar a ser las x de la función inversa. ¿Esto por qué se lo digo? Bueno, en realidad esto hay una manera de hacerlo algebraicamente, pero como sé que a ustedes a algunos les cuesta bastante la parte de álgebra, vamos a hacerlo de otra manera mucho más fácil. Y es que vamos a tomar un valor x que vamos a sustituir en esta función de acá, y vamos a ver qué valor y nos va a dar. Y luego, si nosotros tomamos ese valor y en la función inversa, nos debería de dar como resultado el valor x que tomamos al principio. Entonces, bueno, voy a hacerlo para que vayan entendiendo de mejor manera. Tengo el criterio de esta función que es 2x sobre 3 más 2. Entonces voy a sustituir en ese x un valor ahí cualquiera, que en este caso voy a tomar el número 4. Entonces tengo que f de 4 es igual a 2 por 4 sobre 3. Vean que aquí lo que hice fue sustituir la x por un 4. Ese 4 yo me lo inventé. Ustedes le pueden poner otro número, le pueden poner 1, 2, 3, 4, 5, etc. Obviamente intenten no usar números tan grandes para que no se les complique más. Entonces aquí simplemente sustituí el 4 y me quedaría de esta manera. Esto, si ustedes quieren, lo pueden poner en la calculadora. Entonces ustedes ponen 2, entre paréntesis ponen el 4, abajo ponen un 3 en el denominador, más 2. Entonces de esta manera vemos que nos da 14 sobre 3, ¿verdad? Lo voy a apuntar por acá. Nos dio 14 sobre 3. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo tomé un número x, que ese número x fue 4, y ese 4 me dio como resultado 14 sobre 3. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo ese valor 14 sobre 3 y lo sustituyo en la función inversa, me tiene que dar 4. Entonces yo lo que puedo hacer es tomar este número 14 sobre 3 y sustituirlo en estos criterios, a ver cuál de ellos me va a dar 4. Entonces empezamos con la opción A. Yo tengo 2, la x voy a poner en lugar de x 14 sobre 3. Después abajo tengo un 3 y le resto 3. Entonces me quedaría de esta manera. Le damos igual y vean que no me dio 4. Entonces sigo con la siguiente, con la opción B. Que vean que esa tiene 3 arriba multiplicado por x, que mi x es ahora 14 sobre 3. Abajo en el denominador tiene un 2 menos 3. Vean, lo tengo de esta manera, le doy igual y vean que efectivamente me da 4. Entonces vemos que esta sí cumple con todo este análisis que hicimos. Ahora yo les recomendaría igual que no se confíen con solo un valor. Una vez que encontraron una que les dio, pueden intentar con otro valor. Por ejemplo, ahora voy a hacer f con esta de acá de 3. Entonces vamos a sustituir la x por un 3. Entonces me quedaría 2 por 3 sobre 3 más 2. Eso
Ustedes lo pueden resolver, a ver cuánto les da. Entonces ponemos 2 entre paréntesis el 3, abajo un 3 también, más 2, y eso me daría entonces 4. Entonces, ¿qué pasa acá? Que yo puse en la X un 3 y me dio como resultado un 4. Entonces, si este es verdaderamente el criterio de la función inversa, cuando yo le pongo un 4, me va a tener que dar 3. Entonces yo vuelvo a poner en esta función, o en este criterio, 3, lo sustituyo la X por un 3, por un 4, que es aquí el valor que me dio, ¿verdad? Entonces sería por un 4. En el denominador tiene un 2 y a eso le resto 3. Entonces vamos a ver, vean que efectivamente nos dio 3. Entonces ya probamos incluso hasta con dos valores, con los dos valores nos dio. Entonces decimos que ese sí es el criterio de la función inversa de f. Como les dije anteriormente, en realidad esto se puede hacer de una manera algebraica, pero creo que para efectos de examen de bachillerato es mejor hacerlo de esta manera. Vamos con la pregunta 30, donde nos dice: considera las siguientes proposiciones referidas a la función f que posee inversa, dada por, y bueno, aquí nos dan la función de esa función f. Y vean que ya nos están dando la información de que sí posee inversa. Nosotros no tenemos que decir que sí posee o no, porque ya nos están diciendo que sí posee inversa. Dice: el ámbito de la inversa de f corresponde a 5a más infinito. Entonces, primero que todo, acá en la función f vemos que este sería el dominio y p sería el ámbito de esa función original. Entonces, ¿qué va a pasar en la función inversa? En la función inversa más bien este va a pasar a ser el dominio y este va a pasar a ser el ámbito de esa función inversa. Entonces, efectivamente, el ámbito de la función inversa corresponde a 5 hasta más infinito. Vean que esto es pura teoría. En la función inversa, recordemos que el dominio de la función original pasa a ser el ámbito de la función inversa y el ámbito de la función original pasa a ser el dominio de la función inversa. Ahora sí nos preguntan: el dominio de la función inversa de f corresponde a de 8 a más infinito. Eso lo tenemos que verificar, porque primero que todo aquí nos están diciendo que el codominio es p, no nos dicen un intervalo en específico. Entonces esto lo vamos a tener que verificar. ¿Cómo lo vamos a verificar? Haciendo una tabla en la calculadora. Entonces simplemente en la calculadora le vamos a presionar Mode 7 para que se nos ponga esto de acá. Vamos a escribir la función que tenemos aquí. Entonces sería 3 por raíz de x, para poner el x, alfa y la tecla cerrando paréntesis, menos 1 y después afuera de la raíz más 2. Entonces nos queda de esta manera. Una vez que lo tenemos de esta manera, entonces le vamos a presionar la tecla igual y nos va a decir dónde quieren que empecemos, en qué valor x quiere que empecemos. Y bueno, como el dominio de esta función empieza en 5, le vamos a decir que va a empezar en 5. Ahora nos pregunta dónde quiere que terminemos. Bueno, acá esto va de 5 hasta más infinito. Obviamente en la calculadora no le vamos a poder poner más infinito, pero simplemente lo que hacemos es que busquemos un valor que sea mayor a 5. Por ejemplo, yo le puedo decir que quiero los valores del 5 hasta el 20. Entonces yo le voy a poner 20, le voy a dar igual y le voy a poner que vaya de 1 en 1. Le doy igual y aquí lo que hizo fue calcularme los valores de esta función cuando yo reemplazo la x por un 5 hasta el 15. Entonces lo que vamos a ver es cómo se va comportando esos resultados que nos están dando, que ese sería nuestro ámbito. Vean que con 5 me dio 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese ámbito va a empezar en 8, ¿verdad? Con este valor 5. Y después vamos a ver si, ¿verdad? Si en este caso iría hasta el más infinito o si iría al menos infinito. ¿Y qué está pasando acá? Vean que cada vez va creciendo más. Me da 8, después 9, después 10, después 11, después 12, después 13, 14 y así. Obviamente aquí termina en 20, ¿verdad? Porque yo le puse que llegara hasta el 20. Me llegó hasta 15,076, pero obviamente si ahí seguimos reemplazando valores mayores, vemos que vamos al más infinito. Entonces simplemente ustedes tienen que ver si a partir del 8, si empezamos a crecer, o sea, si vamos para arriba,
o si más bien fuéramos a menos infinito. En este caso vamos a más infinito, ¿verdad? Como acá tenemos de 5 hasta el más infinito, entonces aquí también vamos a seguir desde 8 hasta el más infinito. Si aquí hubiera tenido un límite, digamos si hubiera sido de 5 a, no sé, a 30, entonces ustedes después ponen más valores hasta 30 y ven hasta qué valor en las y nos va a dar. Pero en este caso sería de esta manera. Entonces quiere decir que el ámbito de esta función es de 8 a más infinito, que el ámbito de esa función f pasaría a ser el dominio de la función inversa. Entonces esta sería verdadera, así que tenemos que de ellas ambas son verdaderas, que sería la opción A. Así que la opción correcta a esta pregunta 30 es la opción A. Ahora, algo que quiero mencionarles acá es que una vez que yo tengo esta función acá, por ejemplo, si yo vuelvo a escribir esto, 3 raíz cuadrada de x menos 1 más 2, y si yo le doy que yo quiero empezar en 5, imaginémonos que acá no hubiera sido hasta el más infinito y hubiera sido, por ejemplo, hasta el, no sé, 40, entonces yo le digo que yo quiero empezar en el 5 y que quiero terminar en 40, y bueno, de uno en uno le doy que sí. Vean lo que me va a salir acá, me va a decir que hay insuficiente memoria. ¿Por qué? Porque la calculadora no tiene tanta memoria para calcular desde el 5 hasta el 40, que si no me equivoco que lo puse acá. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Lo que pueden hacer es que primero ponen que del 5 al 20, como hicimos anteriormente, y después lo vuelven a poner, ¿verdad? Lo que pasa es que acá, sinceramente, no sé cómo irme hacia atrás en la calculadora, pero lo que pueden hacer es que simplemente lo vuelven a escribir, ¿verdad? En este caso no se me va para atrás, pero lo que podrían hacer es volverlo a escribir y después seguir desde el 20 al 40, por ejemplo. Lo pueden hacer en dos partes. O lo que pueden hacer también es que le ponen un incremento más grande, o sea, en lugar de ir en uno, que vaya de 3 en 3, por ejemplo. Entonces, eso sería otra forma de la cual podrían hacerlo. Entonces, bueno, ahora vamos con la 31, que nos dicen sea la función dada por f de x igual a mx menos 1. Vean que esto es el criterio de una función lineal. Y dice que si este punto pertenece al gráfico de f, entonces ¿cuál es la pendiente de f? Recordemos, esto es muy parecido a lo que yo vi en la parte de función lineal. Aquí va a cambiar un poquito, pero por eso es muy importante que hayan visto esos videos. Entonces aquí simplemente nos dan un punto, que ese punto es el punto, bueno, por supuesto tiene una coordenada x y una coordenada y, y nos preguntan que cuál es la pendiente de esta función, que la pendiente es esta m. Ahora recordemos que para la fórmula de la pendiente yo necesito tener dos puntos, porque yo tengo que m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, pero aquí solo tenemos un punto, pero nos están dando ya el b. Recordemos que la función lineal es igual y igual mx más b. Aquí ya nos están dando el b y nos dan una x y un y, entonces con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es simplemente sustituir esta x y el y. Recordemos que cuando yo tengo f de x es igual a que si yo tuviera y es igual a mx menos 1. Entonces sustituyo esta x y esta y me queda el y, me va a quedar 5, es igual a m, la x me va a quedar 2, menos 1. Vean que lo único que hice fue cambiar este f de x, que es igual a y, por 5, que es la y de este punto, y el x por el x de este punto. Entonces me queda de esta manera. Que esto ustedes no lo tienen que resolver manualmente, ustedes lo podrían hacer en la calculadora. Bueno, primero que todo voy a ir al modo normal, que nada más le presionan modo 1, y después escribo esto, que escribo 5 alfa clac para escribir el igual. Después, en lugar de escribir m, en la calculadora siempre le tenemos que poner x, aunque aquí es una m lo que estamos descubriendo, pero en la calculadora le vamos a poner x. Entonces ponemos alfa, cerrando paréntesis, nos sale x, entre paréntesis el 2 menos 1. Entonces vean que escribí esta ecuación así como está, la escribí en la calculadora, solo que en lugar de m tenemos un x. Le vamos a dar shift calc, le vamos a dar igual, y aquí nos va a calcular que ese x es igual a 3. Ahora obviamente él nos da un x porque en la calculadora le pusimos x, pero ese x sería el m, ¿verdad? Que tenemos acá, que sería 3. Entonces nos da que la pendiente es 3, lo cual sería la opción A. Entonces la respuesta correcta a la pregunta 31
es la opción A. Y bueno, así como habíamos visto en el video pasado que estos ejercicios que son del 2021 son muy parecidos a otro examen anterior, vean que aquí igual se sigue pareciendo todo muchísimo. Vean que aquí la pregunta 29, que era del criterio de una función inversa, es también prácticamente la misma pregunta, pero con otro criterio que le hicieron en este examen anterior. Y si seguimos con la 30 y la 31, vean que igual siguen siendo los mismos ejercicios. Aquí este es de función raíz cuadrada, nos preguntan por ámbito y el dominio de una función inversa, que nos hicieron lo mismo en esta de acá. Y en la 31 también es una pregunta de función lineal y es prácticamente la misma pregunta, pero con otro criterio y otro punto. Entonces vean qué importante es poder resolver este tipo de ejercicios. Que repito, que lo dije en el video anterior, estos dos exámenes, estos ejercicios les quedan en PDF a los que están viendo el video en el curso. Aquí abajo en los archivos de la clase, ahí les va a quedar estos ejercicios para que los descarguen en PDF. Ok, vamos ahora con la pregunta número 32. Nos dice sea la función dada por f de x igual a menos 2x más b. Si 1,8 pertenece al gráfico de f, entonces ¿cuál es el punto de la intersección de la gráfica de f con el eje x? Bueno, nos siguen hablando de una función lineal. Recordemos que en una función lineal es de la forma y igual mx más b. Y ese b que tenemos acá al final es la intersección con el eje y, pero acá nos están preguntando por la intersección con el eje x, que esa intersección con el eje x es menos b sobre m, 0. Entonces vean que acá ya tenemos el m, que el m va siendo 2, el menos 2, perdón. Recordemos que el m es el número que multiplica la x, entonces ya sabemos que m es igual a menos 2. Pero ¿qué pasa? Que el b no lo tenemos porque aquí nos pusieron la letra b. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es muy parecido al ejercicio anterior. Acá nos dieron un punto, sabemos que ese punto tenemos una coordenada x y una coordenada y. Lo que vamos a tener que hacer es sustituir aquí a la x y a la y para averiguar esta variable b. Entonces tenemos que y es igual a menos 2x más b. Lo que hago es sustituir este x y este y. Entonces me va a quedar que y es 8 igual a menos 2. El x lo sustituye por 1 más b. Eso simplemente lo ponemos en la calculadora. Entonces 8 igual menos 2 entre paréntesis 1 más b, solo que en la calculadora, como anteriormente, en lugar de poner un b, vamos a poner un x, porque la calculadora necesita un x en eso que necesitamos calcular. Le damos shift calc igual y nos dice que da 10. Entonces significa que ese b es igual a 10. Entonces vean, tengan mucho cuidado acá, ¿verdad? Porque por el menos que tiene acá la fórmula de esa intersección con el eje x, porque nos quedaría menos 10 arriba y vean que el m también es negativo, entonces nos quedaría m es igual a menos 2, entonces nos quedaría menos 10 y abajo menos 2,0. Que eso, bueno, ustedes lo pueden poner en la calculadora, pero nada más 10 dividido entre 2. Como tengo menos y menos me da más, entonces 10 dividido entre 2 me va a quedar 5,0. Entonces vean que eso sería la opción B. Y como les digo, hay que tener mucho cuidado con los signos, porque si olvidamos uno de estos signos nos va a dar negativo. Y vean que también entre las opciones tenemos el menos 5 negativo, así que tengan mucho cuidado con los signos. Entonces la respuesta a esta pregunta 32 es la opción B. Vamos con la pregunta 33, que dice considera las siguientes proposiciones relacionadas con la función cuadrática f dada por, y bueno, aquí nos dan esta información. Dice que la gráfica de f interseca el eje y en 0,-16, que recordemos que una función cuadrática tiene la forma y es igual a por x al cuadrado más bx más c. Y este c de acá es justamente la intersección con el eje y. Entonces tenemos acá que el a es, bueno, acá no tenemos el número específico de a porque nos pusieron un a. El b sería 0 porque no vemos una x sin elevar. Y el c es 16. Entonces la intersección con el eje y de esa función sería 0,16. En este caso sería 16 positivo.
y aquí nos lo están poniendo negativo, por lo cual esto no sería verdadero, esto sería falso. Bueno, y ahora para la proposición 2, vean que bueno, en realidad tanto para la proposición 1 como para la 2 es muy importante que hayan visto ese video de función cuadrática, la clase de función cuadrática, porque vean que esto es pura teoría y si sabemos la teoría en claro podemos resolverlo muy rápido. Acá nos están diciendo que a es menor a 0. ¿Y qué pasaba cuando ese a era menor a 0? Recordemos que tendríamos una gráfica de la función que sería de esta manera, que sería cóncava hacia abajo, ¿verdad? Recordemos que eso pasaba cuando el a era menor que 0. Y aquí nos dicen un intervalo donde f es decreciente, corresponde a de menos 10 a menos 2. Pero, ¿qué va a pasar acá? Recordemos que en este caso, ¿verdad? Al ser una función decreciente, una función cóncava hacia abajo, vamos a primero ir creciendo, vamos a llegar hasta un punto máximo y después, a partir de ese punto máximo, vamos a empezar a decrecer, ¿verdad? Vamos a empezar a ir decreciendo. Entonces, el intervalo donde esa función va a ser decreciente va a ser desde este punto máximo, que va a ser la x del vértice, hasta más infinito, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es este punto máximo? Que de hecho ya lo hemos visto en ese video de función cuadrática, que cuando yo tengo que b es igual a 0, en este caso que tengo que b es igual a 0, vamos a saber que este mismo intersección con el eje y es ese punto vértice, en este caso el máximo. Entonces en realidad ya sabríamos que la x sería 0, entonces sería de 0 a más infinito. Entonces para que eso lo tengan en cuenta, pero que recordemos que también ¿cómo se llama? La fórmula del vértice era, que lo vimos en ese video también, menos b sobre 2a. Y bueno, para la y, que en este caso no tiene tanta importancia, sería después reemplazar ese valor en el criterio de la función. Pero ahorita en el que nos vamos a enfocar es en este. ¿Por qué? Porque esta función es decreciente desde menos b sobre 2a hasta el más infinito, ¿verdad? Pero justamente como el b es 0, porque acá no tenemos un valor con x, solo con un x al cuadrado, entonces por eso es que aquí se nos hace 0. Entonces sabemos que esa función es decreciente de 0 a más infinito. Pero bueno, este es el criterio, el dominio máximo donde esa función es decreciente. Acá nos dan un intervalo que no corresponde a ese dominio, pero lo que tenemos que ver es si ese intervalo de acá está dentro de este intervalo de acá. Pero ¿qué pasa? Los números del menos 10 al menos 2 no están en este intervalo. Recuerden que si yo hago una recta numérica y por aquí está el 0, ¿verdad? Este intervalo de acá sería desde el 0, cerrado, hasta más infinito. Y este intervalo que nos dieron acá está por allá a la izquierda, del menos 2 hasta el menos 10, y ambos están abiertos. Entonces vean que este intervalo de acá no está dentro de este intervalo de acá. Si hubiera estado adentro, si hubiera sido por ejemplo del 2 al 10, entonces sí hubiera sido un intervalo donde esa función es decreciente, pero como no está entre este intervalo, entonces más bien esa parte de la función sería creciente. Repito, esto es muchísima teoría, ¿verdad? Es muy importante que hayan visto la clase de función cuadrática, porque si no me están entendiendo lo que estoy diciendo ahora es porque probablemente no han visto esa clase y ahí vimos toda esta parte de la teoría. Entonces, bueno, en este caso vimos que de estas preguntas ninguna es verdadera. Vamos a ver que de igual manera en los ejercicios que hemos estado haciendo ahora en el 32 y en el 33 vemos que igual se parecen muchísimo a los ejercicios de ese examen anterior. Vean que es prácticamente lo mismo acá, y en este 33 nos daban esto otro de acá que es también exactamente, o bueno, no exactamente, pero muy parecidos, de función cuadrática. Nos preguntan dónde es creciente y la intersección con el eje y. Entonces para que vean la similitud que hay
entre los exámenes, ¿verdad? Bueno, eso sería todo con este video. Entonces llegamos ahora hasta la pregunta número 33. Entonces, para que estén atentos, porque en el siguiente video pues vamos a seguir a partir de la pregunta 34. Espero que me estén entendiendo todo lo que he explicado sobre los ejercicios. Si no me han entendido alguna parte es porque probablemente no han visto la teoría de ese tema. Así que vayan a las clases donde están las teorías de cada una de las funciones y también de introducción a las funciones. Bueno, repito, si me entendieron, porfa denle me gusta al video, suscríbanse al canal y también aquí les he estado saliendo mis redes sociales para que vayan y me sigan por ahí, también me ayudan muchísimo, y que compartan con todos aquellos que sepan que estos videos le pueden ser de ayuda. Muchas gracias y hasta luego.